Y en esta mesa queremos enfocarlo más que cómo afecta a cada uno de los emigrantes y las emigrantes, queremos enfocarlo desde un aspecto global, el significado de la migración de estos últimos años, el impacto socioeconómico y político que tiene en nuestra democracia. Y bueno, vamos a intentar cuestionarnos estos significados. Por ejemplo, cuestionarnos también cómo nos entendemos nosotros, si nos entendemos como los emigrantes, el concepto que tenemos de nosotros, el concepto que tiene también la sociedad, si tiene el concepto de esa gente que se ha tenido que marchar forzada, o como dice la ministra de Empleo, somos unos aventureros, ¿no? Que nos apetecía pasear y nos hemos marchado. Queremos saber cómo ese mensaje cala o no cala en la sociedad. Queremos también hablar de la importancia de esa cantidad de gente que se ha marchado después de años formándose en un país con el esfuerzo y los impuestos de los y las trabajadoras, ¿no? Ahora nos marchamos y vamos a producir fuera con lo que invirtieron nuestros padres, nuestras familias, nuestra sociedad. No solo yo, sino mi grupo de investigación, hay mucha gente que ha trabajado el tema del retorno. Yo participé en un proyecto de investigación que dirigía Diego López, en este caso sobre el retorno de inmigrantes a sus países, ¿no? Y qué políticas estaban llevando a cabo, tanto Ecuador, Colombia, Marruecos, ¿no? Rumanía, ¿no? Para volver a atraer, digamos, estas migraciones laborales que están hoy en España, ¿no? Sobre esta cuestión, digamos, lo que hay son estudios, más que nada, digamos, de la migración española en los años 60, 70, y comienza a ver, digamos, los primeros trabajos, empieza a ver las primeras publicaciones de la nueva migración, ¿no? Y qué proceso se está dando, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, también hay que reconocer que es un proceso que está cambiando, ¿no? Aparte de que entiendo que la migración es algo plural, ¿no? Y que podemos encontrar más posiciones que esta digamos, dualización o dicotomización, ¿no? Pero sí que entiendo que en ocasiones se puede caer en este discurso, ¿no? Es decir, hay españoles digamos, cualificados, ¿no? Que emigran, ¿no? Y sin embargo hay otros que van a la desesperada a la aventura, ¿no? Como si unos fuesen mejores que otros. Son situaciones completamente distintas y realidades personales distintas, ¿no? Entonces entiendo que cada una tiene una serie de explicaciones y que evidentemente se justifican en relación a su posición, a su clase social y demás, ¿no? Esto también hay que ponerlo en valor, porque yo creo que las políticas para unos y para otros son distintas. Y hay que entender, lógicamente, y estudiar, ¿no? Es decir, cuál es la realidad de esta migración. Para esto, normalmente, pues muy pocos fondos hay en investigación en España, casi ninguno. Pero sí que es cierto que hay que entender cuál es la pluralidad, ¿no?, de esta migración, porque las políticas tienen que adecuarse a esa pluralidad, ¿no?, de intereses y de recursos, ¿no? Entonces pongo el acento en esto porque a mí me resulta, digamos, la clave del asunto, ¿no? Es decir, que las políticas tienen que ir dirigidas, digamos, a todo ese segmento y a toda esa pluralidad que hoy compone la nueva migración española, ¿no? Bien, luego el debate sobre movilidad laboral e inmigración, ¿no?, para mí también es una delgada línea roja que se autoconstruye en relación a varias cuestiones, ¿no? Cómo nos ven los otros, cómo nos ven los países de destino, ¿no? Que ahí, digamos, van a forjar una visión, digamos, ¿no?, de lo que es esa inmigración y una visión de lo que está pasando hoy en España, ¿no?, o cómo se interpreta esa salida, digamos, de personas jóvenes de España, ¿no? ¿Qué políticas van a poner en marcha esos países de destino? Por el momento estamos en un espacio Schengen, los que evidentemente estáis dentro de la Comunidad Económica Europea. Pero bueno, cuando Angela Merkel habla, digamos, de que a lo mejor con el tema del asilo se puede repensar Schengen, puede que haya, digamos, un discurso que va acompañado de esa, digamos, reforma de las fronteras y que tiene que ver con el malestar que hay en determinados países europeos que comienza a haber a la llegada de inmigrantes españoles, ¿no? Y cómo, evidentemente, los discursos pueden poner el acento, evidentemente, en esa llegada de inmigrantes españoles, ¿no? Entonces, eso tiene que ver un poco con también cómo se conceptualiza o cómo nos conceptualizamos como inmigrantes en ese proceso, ¿no? Y esto también va añadido, lógicamente, ¿no?, a la cuestión de cómo España interpreta, o cómo el discurso hegemónico en España interpreta esas salidas, ¿no? Y si existe un contradiscurso, como el que tenían en su día pues a María Granate, como el que podéis tener vosotros, ¿no?, de que evidentemente poner en valor, digamos, de que no estáis saliendo por voluntad
Es decir, que realmente hay un proceso de político por detrás que os impide, ¿no?, tener un futuro. Esto también es muy importante, ¿no? Señora ministra. Gracias, señor presidente. Señora diputada, es verdad que muchos jóvenes y no tan jóvenes han salido de España en busca de oportunidades por la crisis. Eso se llama movilidad exterior, porque hay gente que busca oportunidades laborales y formativas. Pero es una realidad, señora diputada, que desgraciadamente no empezó ayer. 50.000 jóvenes salieron con los gobiernos socialistas fuera de nuestro país. Pero también esa idea de movilidad lleva una idea de intercambio. En 2012, 17.300 españoles residentes en Europa por la crisis. Pero mire, vienen también a España. Hay 30.000 alemanes, 40.000 de Reino Unido y 63.000 italianos en nuestro país. Lo que queremos es trabajar para que alguien salga, pero para que el talento huido que haya salido por la crisis vuelva cuanto antes. Esa es su obligación y también la de este Gobierno, sin duda ninguna. Aeropuerto de Barajas, terminal de salidas. Las puertas del nuevo mercado laboral para muchos jóvenes españoles. El paro supera el 55% entre los menores de 25 años. Un récord histórico. Bien, desde en este sentido yo destacaría el trabajo que ha realizado Amparo González Ferrer en un pequeño estudio que hizo por la Fundación Alternativas, en la que intentaba contrarrestar, digamos, estos datos estadísticos oficiales. No porque el INE quiera infrarrepresentar, sino porque el INE trabaja con sus propias, digamos, herramientas, ¿no? Y dentro de sus propias herramientas, lógicamente, se pueden cambiar los conceptos de que consideramos inmigrante, es decir, se pueden, lógicamente, mejorar el tipo de registro en el exterior, facilitar, cambiar, digamos, los requisitos, mejorar, lógicamente, la pérdida de derechos en España para que la gente entienda o vea positivo el hecho, digamos, de ir a un consulado y inscribirse en el consulado para tener una medición correcta de toda esta cuestión. Y no llevaría tampoco ni excesivos recursos, y son cambios, digamos, en este caso, fáciles de hacer, ¿no? Sí que es cierto que, bueno, Amparo, por ejemplo, sitúa, contrastando, digamos, las fuentes estadísticas españolas con las fuentes, digamos, extranjeras de Alemania y Reino Unido, entre el año 2008 y el 2012, en unas 700.000 personas, ¿no?, que abandonaron el país. Lo cual no quiere decir que esas 700.000 personas continúen viviendo fuera. Dentro del proceso, digamos, de salida, ¿no?, pues mucha gente durante esos años, 2008-2012, pues probablemente haya sido una inmigración fallida, haya retornado, etcétera, ¿no? Porque sí que se calcula que entre un tercio y un 40% de las personas, digamos, que deciden emigrar, pues en los 5 primeros años, ¿no?, vuelve, ¿no? Entonces esto es un tema que hay que entender dentro de su conjunto, ¿no?, y un proceso, lógicamente, que no es estático, ¿vale? Entonces, en ese sentido, el INE cifraba en 250.000 personas. Estamos hablando del triple, ¿no? Es decir, lo que recogen las fuentes estadísticas oficiales a lo que es la realidad, ¿no? Si tomamos por, digamos, datos, digamos, de la estadística de variaciones residenciales, que está basada en el padrón, en esas bajas padronales, y lo que es el saldo migratorio, que es la diferencia entre los que emigran y los que inmigran, nosotros tenemos un saldo migratorio negativo entre el año 2010 y el 2014. Es decir, entre el año 2010 y el 2014 se fueron 570.000 personas más de las que llegaron, ¿vale? Estamos hablando de casi 600.000 personas, ¿no? Y esto con datos del propio INE, es decir, ¿no? Entonces, sí es cierto que las estadísticas oficiales tarde están recogiendo, digamos, esas salidas, y esas salidas voluminosas, ¿no?, que evidentemente veremos cómo son también en edades activas, ¿no? El stock de población, por ejemplo, solo cogiendo el último año, el último dato disponible, 2014, nos dice que el grupo de edad entre 20 y 39 años descendió en 440.000 personas, ¿no? Es decir, que continúa saliendo gente del país, saliendo gente en edad activa. Y frente a lo que se suele decir, digamos, que ya estamos saliendo de la crisis económica, bueno, los flujos, digamos, de inmigración exterior parece que no piensan lo mismo. Es decir, continúan saliendo más personas de las que entran, ¿no? Un síntoma, digamos, claro, esto es un indicador, ¿no? Se pueden contraponer otros y evidentemente aquí hay siempre versiones encontradas, pero lo que sí que es cierto es que los flujos, digamos, no ven esa mejoría. En el año 2014, ¿no?, se producen 102 salidas más que entradas en el país, ¿no? Y si la población no está bajando es porque está incrementando el número de nacimientos y aumentándose la esperanza de vida, bajando el número de defunciones, ¿no? Pero no por el hecho, digamos, de que ganemos población, sino que mucha población está saliendo más de la que entra, ¿no?
¿Dónde se debe producir el cambio? Vale, para mí, donde se debe producir el cambio es que tiene que haber ya mecanismos de corresponsabilidad entre los distintos estados, como mínimo europeos, ¿no? Es decir, ahora las normativas de seguridad social son normativas estatales, ¿no? En España tú para, digamos, adquirir una pensión contributiva, como bien sabéis, tenéis que cotizar 15 años, ¿no? Si estamos hablando de una sociedad en la que cada vez somos más móviles, ¿no? Es decir, más que nada porque nos obligan a serlo, no porque haya una voluntad, ¿no? Y estamos hablando del transnacionalismo, ¿no? Como que una persona, lógicamente, ya no encauza su modo de vida en un solo país, ¿no? Es decir, sino que evidentemente puede, digamos, vivir experiencias laborales en distintos países, ¿no? O personales. Entonces, ¿qué pasa con esto? Bueno, si tú no cotizas 15 años en España, o no cotizas lo mínimo en Alemania, o no cotizas lo mínimo en Italia, resulta que te puedes quedar sin ningún tipo de prestación en relación a los distintos estados. Te quedas en un limbo en el que realmente... Yo entiendo que esto ya debe computar de manera conjunta, por así decirlo, ¿no? Si tú cotizas 10 años en España y cotizas 10 años en Alemania y vas a residir en España, has pasado el umbral de los 15 años respetando esa normativa, digamos, estatal, y sería interesante que hubiera corresponsabilidad. España te pagará lo que te corresponde de esos 10 años trabajados y Alemania te pagará lo que le corresponde, es decir, de los años trabajados en su país. Yo creo que en esto hay que avanzar, ¿no? Porque si no, realmente estamos hablando de, digamos, de conculcar derechos laborales a los distintos trabajadores, ¿no? Y esto, evidentemente, estará a la mente de mucha gente que estáis ahora emigrados, ¿no? Es decir, cuántos años tenéis que cotizar, si es necesario volver, etcétera, ¿no? O cuando, si no está ahora, lo estará en un futuro próximo, ¿no? También entiendo que tiene que haber un programa de retorno cualificado bonificando contrataciones generales. Digo generales porque yo no creo que tenga que ser exclusivo, digamos, para las personas que están en el extranjero, sino que haya un programa que bonifique la contratación de personal cualificado, ¿no? En I+D+I, en empresas, etcétera, etcétera, que ponga en marcha proyectos, digamos, que puedan generar valor añadido, generar riqueza, ¿no? Y que evidentemente de eso se pueda beneficiar cualquier persona española, digamos, esté donde esté, ¿no? Y que evidentemente si tenemos personal cualificado y especializado en el extranjero, pues que sea bienvenido y que ponga en marcha, digamos, ese tipo de proyectos. Yo creo que aquí está la clave, digamos, de un futuro cambio económico, ¿no? Porque hay que entender que todas esas políticas, aparte de lo sectorial, pues llevan implícito, lógicamente, la mejora económica y la mejora de las políticas laborales y el cambio del modelo productivo, ¿no? Muchas gracias. La idea del retorno, el problema que tenemos con la idea del retorno es que cuando uno migra y sale, el retorno va directamente adherido a la idea de migrar, aunque nunca retornes, aunque nunca vuelvas, ¿no? Es, por una parte, tu familia, tus amigos, tu país te manda mensajes y te recuerda, tienes que regresar, ¿no? El famoso anuncio a casa por Navidad es parte de esta retórica, no es una anécdota, pero cuando llegas también a otro lugar, tampoco según las experiencias que tengas, pues tampoco te reciben de una manera pues muy agradable, con lo cual ahí tenemos el concepto que nos plantea el gran sociólogo de las migraciones francés, migrante, Abdelmalek Sayad, que nos habla de cómo los migrantes afrontan la doble ausencia. No soy de donde salí ni me dejan ser de donde estoy ahora viviendo y trabajando. Vosotros, como miembros de los círculos de Podemos y además de las mareas granates, etcétera, etcétera, estáis tratando de darle la vuelta a este concepto y lo que estáis planteando inconscientemente sería la doble presencia. Es decir, no que lucháis contra sentiros fuera de España, fuera del lugar donde estáis, y entonces planteáis algo que tiene que ver con la movilización política, con la ciudadanía, con un estiramiento de los conceptos tradicionales encajados en las fronteras como lo conocemos, ¿no? Entonces, la idea también es que el retorno siempre va a estar ahí, pero es un concepto muy complicado y está muy relacionado además con la manera en que nos pensamos y nos construimos identitariamente cuando salimos. Y cuando estamos fuera, el proceso identitario no es
no es una idea fija, se va transformando en base a muchos elementos y esto hay que tenerlo en cuenta. Se transforma, por ejemplo, desde el punto de vista de género. Cuando estamos fuera, a veces lo que nos está pasando, muchísimo más de lo que estamos reconociendo, acabamos trabajando, o sea, asistimos a esa asignación de roles laborales en función del género. Y esto, por ejemplo, los compañeros de Londres lo tienen muy claro en un eslogan, ¿no? Nosotras de au pair y ellos de kitchen porter. Entonces, claro, al final existe, muchas veces salimos de España pensando voy a transformar esta tendencia a la que me veo sometida en España, pero llego a Londres y me encuentro que siguen ofreciéndome trabajos que están pensados para mujeres y y no encuentro espacios en trabajos que están pensados para hombres, ¿no? Esas barreras están ahí y forman parte también de cómo nos construimos. Pero quizá yo creo que el problema que nos estamos ahora enfrentando, muy importante, es cómo nos llamamos a nosotros mismos y cómo nos pensamos. Entonces, a raíz, por ejemplo, de mi experiencia en Londres, pues yo fui recogiendo las distintas maneras en que los españoles se veían a sí mismos. Y entonces tengo un listado que es pues diverso, ¿no? Entonces, hay gente que se piensa simplemente, bueno, estoy en Europa, soy europeo, sin más. No tengo más que hacer, estoy aquí aprendiendo inglés, no me supone un problema, no llego a plantearme más cosas. Bueno, esto es un elemento que está sobre la mesa, es decir, hay gente que se construye así porque no quiere muchas veces verse en una situación de subordinación, de exclusión, etcétera, ¿no? Bueno, yo aquí estoy aprendiendo inglés, bueno, yo aquí estoy haciendo un trabajo, esto, bueno, pasará, ¿no? Exiliados, ¿no? Los exiliados económicos, los refugiados también económicos. Claro, esto, con todo el debate que está ahora sobre la mesa en torno al refugio, tenemos problemas. Es decir, esto tiene unos límites, ¿no? Y yo creo que la batalla de las definiciones y de los términos es importante, porque se plantea en un contexto de fuerzas, y vamos a ver ahora Europa cómo transforma las políticas de refugio y las políticas migratorias. Entonces tenemos que estar alerta para ver qué categorías usamos y cómo nos vamos moviendo ahí. Hay gente que se piensa simplemente como yo soy un expatriado. Nada más. El expatriado es una figura que muchos de vosotros conocéis, es cuando la empresa te manda al exterior y trabajas fuera. Es otra manera. Yo he hablado con gente que se ve así, yo soy, y luego hay gente que por supuesto se ve migrante y te lo dice, no, yo estoy aquí puteado, yo soy migrante. Y te lo dicen así expresamente. Y hay una categoría que también me parece relevante señalarla, porque Belén lo ha dicho, que son aquellos españoles que son españoles porque tienen la nacionalidad española, pero provienen de países latinoamericanos. Entonces, claro, yo les preguntaba, bueno, ¿y tú cómo te ves? ¿Cómo te sientes? ¿Tú eres un migrante? Bueno, era migrante en España, pero aquí, pues es que soy un europeo más, un eurolatino, ¿no? Un poco la manera de entenderse como diciendo, bueno, tampoco soy español. Entre otras cosas, porque yo estoy trabajando como ingeniero en una empresa con compañeros españoles que revierten sobre mí las categorizaciones que me llamaban en España. Y muchos de vosotros, bueno, pues esto también lo tenéis a vuestro alrededor. Es decir, nos encontramos con estas mismas dinámicas, ¿no? Me llaman X, ¿no? Estando fuera, en el exterior, aunque yo soy igual de europeo ahora en estos momentos. Bueno, estas tensiones están sobre la mesa. Entonces yo sí que creo que este debate tiene que, de alguna manera, plantearse, resolverse y pensarse, porque ahí va a depender qué políticas diseñamos para pensar en las personas que regresan. ¿Por qué la gente quiere retornar? ¿Por qué se plantea retornar? ¿Y entonces esto las políticas no lo tienen en cuenta? Bueno, la gente quiere retornar por muchas causas, por muchas razones, pero sobre todo se plantea por los ciclos vitales, es decir, ¿es un ciclo corto o es un ciclo largo? ¿No? Lo que señalaba antes Belén, llevo 2 o 3 años fuera, no me acabo de adaptar, sobre todo si estoy en Europa, me regreso. Y luego me volveré a mover, porque estamos en un momento de múltiples movilidades. Y eso es algo que las políticas migratorias y de retorno no recogen.
La gente, sobre todo en el contexto europeo, estamos sobre todo hablando en ese sentido, va y viene y busca soluciones. Pero hay otros elementos que hay que tener siempre muy en cuenta y que además se vinculan mucho con la manera en que nos marchamos. Se conecta de alguna manera. Por supuesto, la crisis, falta de trabajo, la imposibilidad de incorporarme o de conseguir o encadenar trabajos precarios y ya, bueno, pues digo, ya no ya basta, ¿no? Ya esto, para esto me regreso. Hay mucha gente que se lo está planteando así. El deseo de reagruparse con la familia. Y una cuestión que me parece fundamental, las mujeres jóvenes españolas han manifestado de una manera muy sostenida, y eso nos tiene que hacer pensar, que se plantearían el retorno para el trabajo de, o sea, para trabajar, no trabajar, para cuidar, es un trabajo, pero para cuidar a sus mayores. Y es lo mismo que les pasaba a las españolas en los años 70. Entonces nos tiene que hacer pensar un poco esto. Los hombres españoles, algunos lo manifiestan de esta manera, sí que se volverían por este motivo, pero las mujeres españolas prácticamente con todas las que hablamos, todas regresarían por este motivo. Entonces ahí tenemos en el centro del debate el modelo de cuidados, que en España vemos que con la crisis de la dependencia se tambalea. Bueno, la nostalgia es clave, el acoso racial y xenófobo, que se puede vivir estando fuera, con el hostigamiento fuerte, y en el contexto europeo no lo vamos a ver de una manera tan clara, porque para los españoles, porque evidentemente tenemos un marco político normativo que nos protege, pero lo vamos a empezar a ver posiblemente a través de otra vía, que es la laboral. Es decir, la propuesta que hace Merkel, bueno, pues de limitar la presencia en función de tener el contrato laboral o no, el poder acceder a ayudas, o lo que está planteando, por ejemplo, Cameron, de la posibilidad de salir de la Unión Europea o no, eso va a alterar la manera en que los españoles van a estar fuera. Porque ya no van a verse como europeos al 100%. Eso hay que tenerlo en cuenta también en el escenario y en el horizonte de las políticas. En 2011, más de 20.000 españoles emigraron a Alemania. Un año después, la cifra aumentó un 45%, hasta rozar los 30.000 españoles solo ese 2012. Aunque las estadísticas nos muestran que hay muchos que acaban volviendo. Ahora se le está dando la espalda a ese tratado, como una medida legal, sí, pero no deja de vulnerar el derecho de todos los europeos. En 2013, Bélgica expulsó a 323 españoles. El gobierno lo lamentó, pero reconoció que era legal. Por tanto, es una decisión legal, aunque no nos guste, y es una decisión que la Comisión Europea ha avalado posteriormente con sus declaraciones. Si prospera, la propuesta alemana hará más difícil la vida de los inmigrantes europeos, sin salir de la que debería ser su patria común. Una de las primeras cosas que hizo desde el punto de vista político, ideológico, el programa de Correa fue vincular las políticas de migración con la Estrategia Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, hubo una intención inicial de conectar el desarrollo endógeno del Ecuador con cualquier iniciativa política que se fuera a hacer con los inmigrantes. Claro, esto es, estamos hablando de trabajar domésticamente, de trabajar internamente, transformar los indicadores de desarrollo del país. ¿Cuál fue la primera medida paralela que se adoptó en este programa? Es revolucionar el sistema educativo y cambiar el sistema I+D. Es decir, el Ecuador lo que ha hecho ha sido, desde el 2007 en adelante, incrementar la inversión en I+D de una manera bueno, pues espectacular, con sus logros y con sus fracasos, podríamos decir, pero ha habido una apuesta por transformar el I+D interno. ¿Qué estamos observando ahora mismo en la etapa en contraste española? Bueno, pues que muchos de vosotros estéis fuera como investigadores trabajando en el sistema de I+D de otros países. Que pues eso sería estupendo que pudierais hacerlo en España, y muchos de vosotros lo manifestáis así. Estoy yo trabajando con un sistema de detección de plagas de las cosechas, tal, pues es que esto lo puedo hacer perfectamente en España, pero no hay inversión de I+D para todas estas cosas. Y claro, eso ha hecho que Ecuador, bueno, aparte de que ha subido en el ranking
de los puestos que ocupa de desarrollo humano a nivel mundial, diseñe paralelamente el programa Prometeo, que lo planteabas tú al principio. El programa Prometeo lo que hace es ofrecer a doctores en todo el mundo la posibilidad de viajar al Ecuador, trabajar en Ecuador en las universidades y en proyectos de investigación durante una etapa, mientras los ecuatorianos están fuera formándose. La idea no es que se queden o que nos quedemos en el Ecuador, sino poder incentivar pues el desarrollo académico, científico, tecnológico del país con el capital humano de otros lugares. Estaba exento, por ejemplo, del pago de aranceles cuando llegaba al Ecuador con el menaje de casa, etcétera, que es cambiar una casa de sitio, pues esto es muy costoso, y ya la persona que retorna moviliza mucho dinero para regresar, y crea un fondo específico para proyectos productivos, lo que señalaba antes Belén. Yo ahí discreparía, es decir, los fondos productivos no han funcionado todo lo bien que se esperaría, y además se han presentado, por ejemplo, en este caso al fondo Cucayo, se llamaban muy pocos proyectos y no han tenido una viabilidad, no han salido muy bien los proyectos productivos, porque no es fácil retornar y convertirse en un emprendedor. Es que me parece que eso también tenemos que pensarlo mucho y trabajarlo, y bueno, es parte también de la retórica neoliberal, ¿no? Emprende, pero ¿cómo? ¿Con qué inversión? ¿Con qué riesgo? ¿Quién asume los riesgos, no? Bueno, ¿cómo podríamos plantear ahí otras opciones? Bueno, pues habría que trabajar mucho, evidentemente, como política pública para crear bolsas de empleo, pero serias. Es decir, sabemos que esto no está funcionando a nivel interno, pero una bolsa de empleo conectada directamente con las necesidades del mercado laboral español, evidentemente eso sería una intermediación laboral, lo que se llama en el modelo clásico, pero que realmente conecta las ofertas con la gente que quiere volver y que no va a montar una microempresa, porque no quiere o porque decide gastarse el dinero en otras cosas, ¿no? Porque a la gente le estamos diciendo que sus ahorros los gaste en proyectos productivos. Bueno, con el tema de la formación hay que poner muchísima atención a la experiencia de la gente fuera. Hay que mejorar el servicio público de empleo, que reconozca de manera ágil y con trámites muchísimo más efectivos la equiparación de la experiencia laboral de la gente fuera, en conexión con la española. Porque claro, muchos de vosotros estáis haciendo cosas que en España no existen. Entonces, ¿cómo vais a regresar con esa experiencia? Sí, vais a regresar con esa experiencia, pero os tendréis que insertar en otras cosas, ¿no? Bueno, esos son ajustes que hay que hacer, pero que hay que agilizar los trámites, hay que tener claros qué perfiles se incorporan, etc. Hay que hacer un seguimiento de las personas retornadas que no se hace. Es decir, esto es uno de los grandes fracasos de las políticas de retorno en todo el mundo, el seguimiento de los proyectos de retorno de la gente. Es decir, a la gente se le dice, ven, pero ya, una vez que entras, no hay un mayor seguimiento, acompañamiento a ese proceso, que es una nueva migración. Cuando uno lleva fuera tanto tiempo, es volver a migrar. Bueno, yo ahí diría, entre otras cosas, dos cosas más y ya termino, que es la necesaria reinversión, refundación. Bueno, yo creo que eso es uno de los pilares fundamentales del sistema I+D español. O sea, ese es uno de los principales elementos para que la gente vuelva y se pueda enganchar en todos los perfiles, desde el más cualificado a una cualificación más media. Es decir, hay que poner la máquina a funcionar con inversión pública, claro. Ahora hay gente que no está de acuerdo, evidentemente, pero debatámoslo, porque me parece fundamental. Y ya termino, hay que meter e implicar en el retorno a las entidades locales, a las comunidades autónomas, a las administraciones de proximidad. No se puede hacer el retorno desde el Estado central. Se puede, pero luego sale así como sale. Es decir, los ayuntamientos tienen mucho que decir, las asociaciones de vecinos tienen mucho que decir. Hay una cantidad de actores que además exige coordinarnos mucho fuera también de España. Es decir, si yo voy a trabajar con gente que retorna del Reino Unido, tendré que conocer
como técnico, cuáles son los requisitos en Londres para sacarse el National Insurance Number, el no sé qué, el no sé cuánto, qué cosas he tenido para cotizar, qué cosas no me han exigido, es decir, hacer un poco el enganche entre los distintos sistemas. Claro, esto requiere mucho trabajo, mucha cualificación. El retrato de boda quedará en casa, pero ella prepara un viaje ilusionado para reunirse con su marido que trabaja en Alemania desde hace meses. Son 4 las felices esposas que volarán hasta Frankfurt. Los niños reciben regalos de despedida. Se dan los últimos adioses al pie de la escalerilla del avión. Las acompaña el redactor del periódico vespertino, promotor de la excursión. Buen viaje y feliz estancia en Alemania. Este interés del que yo digamos, este interés por fomentar lo que es la cultura española en el exterior, es fundamental para ese plan de carácter, digamos, bueno, que tenía el gobierno dictatorial, de decir, vale, vosotros vais a ir a trabajar, pero regresar tenéis que regresar, porque sois españoles, y nosotros nos vamos a ocupar de alguna manera de eso. El problema es que en ese momento, como ya comentaba en otro momento Belén, decir, muchas de esas, digamos, políticas no sirvieron para ese fin concretamente, porque muchos se quedaron, no decidieron volver, pero lo interesante es ver cómo, muchas de estas políticas que empezaron en esos años, es decir, sobre todo, bueno, luego van a continuar y van a ser reforzadas estos últimos tiempos en esa misma línea por parte del gobierno del PP. En que, bueno, en las últimas décadas la creciente salida de población nacida en España y en otros países va a dejar de estar asociada a la idea de trabajador en el extranjero, creador de divisas, para, como bien sabéis, es decir, utilizar los términos de movilidad exterior o movilidad internacional de jóvenes. Vuelve otra vez a recuperarse la idea de acto voluntario marcado por valores morales del aventurero en el contexto globalizador, y bajo los parámetros de la ideología neoliberal y globalizadora, moverse, y esto que es muy importante, moverse o cambiar de sitio, se asocia a los ganadores. Entonces, a los que tienen capacidad de triunfo, posibilidad de adquirir experiencia laboral, conocimiento de idiomas, otras culturas. La cuestión es cómo, es decir, el gobierno de alguna manera, teniendo esta representación, tiene esta idea, ¿qué es lo que hace? Pues sencillamente impulsar esa movilidad a través de una serie de programas de intercambio, que son intercambios bajo el nombre de trabajo y vacaciones. Yo lo que hice fue analizar un poco estos programas para ver de alguna manera, y voy a ir acelerando por el poco tiempo que tengo, para ver de alguna forma cuál es el perfil que crean estas políticas, es decir, a qué tipo de personas está destinada estas salidas. Pues al grupo de edad de 18 a 31 años, con formación universitaria, con no tener cargas familiares, poder autofinanciarse, pagarse el billete, un idioma funcional al país, etc. Pero tal vez también una de las cuestiones interesantes es que no solamente financia, digamos, estos programas, sino que financia una serie de proyectos en la red con un objetivo muy preciso, el gobierno, no me estoy perdiendo, no quiero perder. Los denominados jóvenes, lo que ellos llaman los jóvenes entusiastas, cuya posibilidad de marcharse son elevadas por un espíritu de aventurero y no tener miedo al riesgo. Entonces hay una cantidad de páginas web financiadas con dinero, digamos, público. Me estoy dando cuenta que estos proyectos en red, de los que financia el gobierno, siguen la lógica total de la gestión empresarial, de los que aparecen en los años 90, ¿no? Es decir, trabajan por potenciar las capacidades personales del que se mueve en un supuesto mundo sin obstáculos, para romper su aislamiento, conectarlos,
para forjar vínculos permanentes que estarán siempre que se necesiten. Y a su vez en el marco de estos proyectos aparecen también expertos, ¿no? Que pondrán todo su empeño en dicha tarea, estarán dispuestos a que los jóvenes se conozcan mejor y sobre todo que superen lo que ellos consideran las únicas barreras en el caso de la movilidad, que son las barreras mentales. Si superando eso, el resto está todo hecho. Y también hay, digamos, algunos de estos proyectos en red que están interesados en captar gente para que vuelva. Es decir, entonces hay unos programas, como por ejemplo el programa también en la red de idas y de vueltas, en el que dice que si no tienes más de 34 años y has adquirido ideas innovadoras y experiencia durante su estancia, que ellos te ayudan a impulsarlas de regreso a España. Claro, son estas ideas maravillosas que después dicen, bueno, pero ¿cómo se concreta? Bueno, y ellos lo dicen, aquí nadie oculta nada. Dice, el programa de idas y vueltas hace un símil con los cantes flamencos, emplea la expresión de ida y vuelta por la antigua creencia de que estos estilos habían llegado a América a través de los inmigrantes españoles, se habían transformado allí, y con el regreso de los inmigrantes y con la vuelta a los orígenes de sus descendientes, enriquecieron nuestro patrimonio folclórico, cultural y musical. Entre estos cantes de ida y vuelta tenemos, bueno, la idea es muy sencilla. Tú estás residiendo actualmente en el extranjero, has acumulado un conjunto de experiencias personales y profesionales y tienes una idea que piensas que puede representar una oportunidad de negocio en España. Pues bien, a través del programa vamos a ayudarte a analizar la viabilidad de esta idea. Vamos a capacitarte para su puesta en marcha en España y vamos a darte una pequeña bolsa de ayuda de hasta 2.000 euros para los gastos asociados a la redacción del plan de empresa. Y todo ello sin coste de ningún tipo por nuestra parte, dice la empresa, porque estamos financiados con fondos públicos. Es decir, aquí es donde está el modelo que está empleando, digamos, el gobierno actualmente. Entonces, la mayoría de los programas que propone el gobierno, y con esto termino, hay mucho más, de verdad les digo que es interesantísimo. Bueno, yo, sobre todo para mí, que lo estoy haciendo. La mayoría de los programas que propone el gobierno y de los proyectos en red que está lanzando, yo creo que parten de lo que, como antes decía Almudena, ella citaba un autor que nosotros utilizamos mucho, que es Sayad, es decir, parte de la idea de la ilusión de lo provisorio, ¿no? De lo mismo que partía también el gobierno franquista, es decir, cuando elaboraba sus programas. Es decir, una forma de pensar y entender tanto la inmigración como la emigración, es decir, lo de lo provisorio también va para los inmigrantes, porque vale, queremos que trabaje, pero la idea es que también se vuelvan. Se basa, digamos, en una serie de disimulaciones que lo que hacen es ocultar, por supuesto, los verdaderos procesos de exclusión del orden político y económico, ¿no? Y entonces, en este caso, se trataría de, es decir, cómo realiza ese proceso, digamos, el gobierno. Bueno, considerar sobre todo una ausencia provisional de jóvenes propensos a la movilidad y al cambio, cuyas razones para ello se relaciona o la relaciona el gobierno con el crecimiento personal, las adquisiciones de experiencias educativas. Entonces, en ese sentido, estas movilidades para el gobierno estarían mostrando supuestamente la apertura, la fluidez, la modernidad de una parte de la sociedad española en un mundo globalizado. Entonces, es precisamente de estas características de las que se extrae la legitimidad, es decir, para decir que los nuestros están fuera.